Ya obtuvimos con el código la llave en una cajita exterior y ahora vamos a entrar por una puerta que es un comercio de lunes a viernes. Primera vez que entramos por un comercio de un departamento. Pero hoy, como es domingo, está cerrado. Interesante, podemos ponernos a vender relojes de pared, parece. Pero es muy lindo. Muy moderno, lindo. Y sí. todo como limpito y Cocina nueva. fresco. Muy bien. Después de las innumerables vueltas que dimos por los caminos de Latgale y vieron en el video anterior, con Datse llegamos a un departamento en Jekabpils, donde solo estuvimos unos minutos para salir a recorrer la ciudad. Jekabpils es una de las 10 ciudades de Letonia en la región sureste. Está ubicada a ambas orillas del río Daugava, tanto en Celia como en Latgale. Jekabpils es un importante centro de transporte que maneja carga y distribuye los flujos de tráfico entre Letonia, Rusia, Bielorrusia y Lituania. No conozco mucho, pero ese para humo. Para humo. La población es de 23.500 habitantes, por lo que es uno de los puntos intermedios más importantes entre Riga y Daugavpils. La ciudad como la vemos hoy se formó solo en 1962, después de la construcción de un puente nuevo sobre el río Daugava, que une Krustpil a la orilla derecha y Jekabpils a la orilla izquierda. Muy interesante. ¿Sabes qué es? Es un espejo donde tú puedes gritar tu dolor dentro por este agujero de llave. Krustpil es la parte más antigua de Jekabpils. Se mencionó por primera vez en los escritos ya en 1237, cuando el obispo de Riga construyó un castillo cerca de Azote. En tiempos posteriores, un gran número de refugiados de la Segunda Guerra del Norte y viejos creyentes rusos construyeron una zona urbana que el 12 de febrero de 1670 recibió el nombre de Jekabmiest. Finalmente encontramos salida de ese pasadizo. Había algunos chicos que nos indicaron para dónde seguir. Un lugar muy interesante dentro del centro de Jekabpils. Amor, ¿qué es esto? Increíble, increíble ¿Qué? que todo está aquí abierto en calle. ¿Y qué hay? ¿Qué es? ¿Una máquina de escribir? Es una máquina de tiempo, me parece. Sí, muy lindo. Y mira, para escribir, para leer, para mirar cosas de 80, 70. En el medio de una de las calles de Jekabpils encontramos un rinconcito soviético. Es increíble, pero nadie toca nada. Estamos en plena calle con un montón de cosas hermosas, reliquias de la época soviética, intactas. Durante la división de Polonia en 1772, Krustpils, que pertenecía a la provincia de Inflantia, y en 1795 Jekabpils, que pertenecía al ducado de Kurse-Meisengale, se incorporaron al Imperio ruso. Hay una versión local que dice que la emperatriz Caterina I de Rusia nació aquí. Se siente desde acá el olorcito a café. 90 céntimos el café o €1. Cappuccino. Capuchino. Mejor que el de... Las primeras impresiones de Jekabpils es que si bien la arquitectura no es muy diferente y hay muchas cosas que tienen que ver con lo que vemos en Riga, la gente sí es diferente, la forma de vestir, de caminar y de mirar. Habíamos venido a esta ciudad 2 veces, una vez vine solo para hacer mis trámites migratorios
y tuve que hablar en letón. Me defendí, creo que fue la primera vez que me entendieron y entendí cuando hablé en letón. Hace un par de años, ¿no? Más o menos, 2 o 3 años. ¿Y vos, amor, habías conocido Yekapils cuándo? Solo contigo. Sí, ¿no? Oh, un poquito antes también, cuando trabajaba en banco. Vendió toda la ropa. Muy rara esa tienda donde no puedes fumar. Vende zivis, que es pescado, pan, miel, comida para gatos y perros. Aunque solo el 26% de los habitantes de Yekapils son de origen ruso, en lugares como el mercado es el idioma que más se habla, porque muchos letones también lo hacen. Tras la visita al mercado tomamos el auto e hicimos solamente un par de kilómetros hasta llegar al lago, el lugar balneario de la ciudad. Nos estamos riendo porque se trata de entender lo que dicen los habitantes aquí de Latgale, en Yekapils, y mezclan el ruso y el letón absolutamente, todo el tiempo. Una palabra de un idioma, otra palabra de otro, algo que nos llama mucho la atención. Sí, en el mercado también. En el mercado pasó lo mismo. ¿Qué es eso, amor? ¿Qué es? Es una piña un poquito rota aquí, y un artista que hizo ese como un establecimiento y se llama Mañana de Piña. Nos sorprendió gratamente la zona recreativa de Yekapils y a pesar de que el día no era el mejor para disfrutarla, pasamos un buen momento. Si bien se encuentra bastante alejada del mar, la región de Latgale es una de las más lacustres de Letonia. Y finalmente llegamos a la playa Pludmale, en letón de Yekapils. Un lindo lugar y unos niños dándole de comer a unos patos. Después de recorrer el balneario, volvimos a cruzar el puente sobre el río Daugava para meternos en Krustpil, donde descubrimos un alto estado de abandono. Tras hacer una parada obligada en uno de los edificios más notorios, la Casa de la Cultura de Krustpil, de origen soviético, continuamos camino a la periferia, donde encontramos edificios de vivienda, depósitos y fábricas en total estado de abandono.
Esta ciudad, como tantas otras de la geografía de Letonia, perdió casi el 30% de su población en los últimos años. Aquí en Krustpil, como en otras partes de Letonia, nos hemos encontrado con una buena cantidad de edificios abandonados. Miren el porte que tiene esta construcción en desuso. Acabo de dar toda la vuelta y pese a lo grande que es, no hay ningún lugar por el que se pueda acceder. Están todas las entradas del primer piso selladas. Como ustedes podrán ver, eso se refleja inevitablemente en nuestras imágenes. Estamos metiéndonos en uno de los tantos edificios abandonados acá en Krustpil. En este caso, una fábrica de los tiempos soviéticos. Y miren nomás, es solo una muestra de tantos establecimientos inactivos. A cada kilómetro se suceden imágenes y configuraciones que nos hablan más del pasado que del futuro. El camino por Latgale, la zona más profunda de Letonia, continuará. Esperamos que les haya gustado este breve video que marca el inicio de nuestro camino por Latgale en el este de Letonia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Ata.